1:14. Dice que Jesús habitó entre nosotros. Estas palabras se refieren al hecho de que Jesús vino a nosotros para darse a conocer y para que nosotros tengamos la oportunidad de conocerle personalmente, conocer su gloria. Y para nosotros, sin lugar a dudas, el impacto de conocer la gloria de Jesús es extraordinario. Su gran poder y su perfecta santidad no solo nos maravilla y asombra, también nos lleva a tener temor, a tener un gran temor. ¿Acaso no tenemos temor, por ejemplo, cuando escuchamos por primera vez los truenos en el cielo? ¿O no tenemos temor al ver olas gigantes en el mar? El poder de la naturaleza nos inspira temor y respeto. Ahora, cuando conocemos al Todopoderoso, nos vemos delante de su infinito poder, se siente gran temor y un tremendo respeto. ¿Acaso no sentimos temor cuando hacemos algo malo y vemos que mamá ya lo sabe? Sentimos temor porque mamá representa la bondad y rectitud generalmente, o el infractor. ¿Acaso no tendrá temor al ver al policía acercándose a él? Entonces, reconociéndome pecador, lleno de inmundicia, ¿acaso no he de sentir temor al verme delante de la perfecta santidad del Señor? De aquel que es realmente y completamente santo y justo. Por lo tanto, el temor al Señor resulta del conocerle y conocer sus obras, tal como dice en Josué 4:23 al 24. Dice, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al Mar Rojo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. El temor al Señor te lleva a darle verdadera adoración y, como dice en Proverbios 15:33, el temor del Señor corrige y da sabiduría antes que honra y humildad. Aquellos que creyeron en Jesús lo hicieron porque reconocieron la verdad que se les reveló, que Jesús es el Hijo de Dios, tal como lo declara Pedro en Juan el capítulo 6, los versículos 68 y 69. Dice, el Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En los evangelios que se nos relata de la salvación en Jesús, podemos ver a aquellos que siguieron a Jesús porque llegaron a reconocer la verdad que Dios les reveló, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y ellos tuvieron este temor de Jesús. Pero, por otro lado, se muestra a muchos que no quisieron reconocer esta verdad, tal como dice en Juan el capítulo 12, el versículo 37. Dice, y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Es gente que no tiene temor ni respeto de Dios y de las cosas de Dios. Rechazan la Biblia, su palabra, y a pesar de ser la verdad. Estos dos extremos, ¿no? Los que creen y los que no creyeron, los vemos en el relato de los evangelios y también hoy en nuestras vidas. Mientras Jesús habitó entre nosotros, tuvo que lidiar con nuestra visión recortada, con nuestra terquedad, con nuestra brutez, digámoslo así, con nuestra torpeza, nuestra necedad, con nuestra maldad. Aún los 11 discípulos de Jesús que creyeron en él muchas veces no entendían lo que les hablaba, no entendían lo que hacía y hasta se pusieron a discutir sobre los puestos que tendrían en el futuro reinado de Jesús. El texto que nos corresponde ver hoy es Juan 7, 1 al 9. Y este texto nos muestra algo de esta realidad.
Vamos a ver lo que dice en estos versículos. Desde el versículo 1 dice: después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Esta parte inicia explicando que en Judea querían matar a Jesús. ¿Qué tipo de persona es aquella que quiere matar a otra persona? No nos cabe en la cabeza que existan personas normales, saludables, que hayan decidido matar a alguien con alevosía y premeditación. Pensamos en personas corruptas, en delincuentes o enfermos mentales. Bueno, con este tipo de personas a las que algo en su condición les llevó a querer matar a Jesús, es con las que Jesús tuvo que lidiar, con asesinos. Y por personas así es que él iba hacia la cruz para ofrecer el perdón, para ofrecerles su perdón. Hoy también hay personas así, asesinos, que por un celular, una herencia, por la ira sin control, por venganza, celos o un amante, quitaron la vida a alguien, hasta de niños. Por personas así es que Jesús también fue a la cruz para ofrecerles perdón de esos pecados. Claro, aquel que se arrepiente delante de Dios verdaderamente de lo que haya hecho, se entregará voluntariamente ante las autoridades civiles para que apliquen el castigo que le corresponde de acuerdo a la ley civil. Y lo recibirá porque está realmente arrepentido. El arrepentimiento por haber hecho algo malo implica el reconocer la gravedad de lo que se hizo y reconocerse como merecedor de castigo. El arrepentido nunca buscará evitar el castigo. El arrepentido verdadero está dispuesto a asumir las consecuencias de lo que hizo. Aquel delincuente, aquel transgresor de la ley que dice estar arrepentido cuando es atrapado. Y lo dice porque quiere librarse del castigo. Hasta puede llorar delante de las autoridades. Pero lo único que quiere es evitar el castigo. No está arrepentido. No reconoce la gravedad de aquello malo que hizo. Lo mismo podemos decir del cónyuge, por ejemplo, que comete adulterio y es descubierto. Pedirá perdón y dará regalos y rogará, pero no lo hace porque esté arrepentido o arrepentida. Lo hace para no sufrir las consecuencias, porque fue descubierto o descubierta. Aquel que se arrepiente no espera a ser descubierto. Al momento que se arrepiente, en ese momento, lo que hace es confesar aquello que reconoce que está mal. La conversión, o dicho de otras formas, la entrega de vida a Jesucristo, al decidir seguir a Jesús, recibir el Evangelio, todas estas se refieren a lo mismo. Se refieren al momento de la decisión de reconocer a Jesús como el Señor de tu vida y único Salvador para tu vida eterna. Un aspecto esencial dentro de esta conversión es el arrepentimiento, que no se refiere solo a un sentimiento de dolor por estar lejos de Dios. Tampoco es el deseo de no recibir castigo que se merece. El arrepentimiento, tal como ya lo expliqué, es reconocerme cómo es que soy, tal cual,
delante de Dios, quien es perfectamente santo. Es reconocerme como pecador por vivir apartado de Dios. Es reconocer que merezco el castigo eterno de Dios. Esto me lleva a reconocer que necesito de Dios, de su misericordia, y tomo la decisión de volverme a Él. Es así que Dios, en su gracia, me perdona en Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús. Pero en Juan 7, no vemos solo a este grupo que querían matar a Jesús. También estaba su familia. Por ejemplo, en el versículo 3 se menciona a sus hermanos. En Mateo 13:55 se nos dice quiénes eran estos hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Dice en el texto bíblico: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Estos son los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. Es natural que después de dar a luz María inicie su vida matrimonial con José y como resultado sean bendecidos con hijos. Estos 4 son los medio hermanos de Jesús, pues José no era el padre biológico de Jesús. Al escuchar esto, lo primero en lo que podríamos pensar es que son familia. Entonces ellos sí debieron apoyarle como hermanos y acompañarle en sus luchas, en sus dificultades. Pero el texto nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Y entendemos que se refiere a que no creían que él era el Mesías, como el Salvador que entregará su vida por ellos. Por el relato, lo que podemos entender es que ellos le veía la multitud como un maestro que hace milagros y que les puede beneficiar con estos milagros. Ellos tal vez pensarían, ¿por qué no seguir haciendo sus milagros para que su fama se siga extendiendo? Esta fiesta, la de las enramadas o tabernáculos, es una gran oportunidad para esto, pensarían ellos. Esta fiesta de las enramadas, o también conocida como la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta impresionante de acción de gracias por las cosechas que tenían durante todo el año y que recordaba el obrar de Dios durante el éxodo de Israel hacia la tierra prometida, con muchas actividades vistosas que hacían recordar todos los milagros realizados por Dios en el éxodo. La imagen a la que me lleva la descripción de cómo era esta festividad es la de una gran feria a la que acudían todos los de Israel con abundante comida, abundantes cosechas y efectos especiales para representar los milagros de Dios en el Éxodo. Los hermanos de Jesús pensaron en que este era el mejor momento para darse a conocer a todos y hacerse famoso. Mientras que había un grupo de judíos que le esperaba en Judea para matarle, otro grupo, el de su familia, estaba en Galilea queriendo que se haga famoso. Qué privilegio ser los hermanos del hombre más famoso de Israel, ¿no? Este grupo me hace recordar la historia de una mujer que quería que su hija llegue a ser una cantante famosa. Le exigió mucho desde muy pequeña, robándole su niñez y su adolescencia. Esto lo hizo porque la mamá era una cantante frustrada, una mujer sin talento que quiso ser famosa y no pudo serlo, no llegó a serlo, queriendo lograrlo por medio de su hija. Jesús habitó entre nosotros y tuvo que lidiar con este tipo de personas, un grupo que le quería matar, sus hermanos que le provocan para hacerse famoso, y la gente de la que en otros capítulos leímos que le seguía para ver si obtenían alguna ayuda, algún milagrito. Jesús habitó entre nosotros. Él bajó para estar en medio de la humanidad, una que está sometida a la maldad, una humanidad de la cual tú y yo formamos parte. Y la verdad es que no somos muy diferentes
a alguno de estos grupos. Si yo hubiera sido uno de los hermanos de Jesús, creo que habría estado de acuerdo con lo que ellos dicen. Debo reconocer que soy un hombre con una visión de vida muy limitada, que muchas veces actúo neciamente y que soy muy lento para aprender y que me veo siendo atraído para hacer lo malo. A la luz de la sociedad, comparándome con la gente de mi barrio, con, con las personas que vivo y de muchas personas que conozco y conocí desde muy joven, puedo decir que soy una persona buena. Fui uno de esos jóvenes de casa, tranquilos, y ahora en mi barrio me ven como una persona muy sana. Pero ante la grandeza y santidad de Dios, debo reconocer la verdad. Y la verdad es que soy un malvado pecador que no merezco ni siquiera del aire y el agua que Dios creó para que yo lo disfrutara. Y en estos momentos tengo mucho más que eso. Hasta hoy puedo decir que he recibido grandes cosas que no merezco, porque soy un humano más, inmerso en el pecado. Y lo único que merezco es ser totalmente apartado de Dios. Eso es lo que merezco. En el versículo 7 Jesús nos aclara que la humanidad le odia porque Él nos hace constar que nuestras obras son malas. Y esto es verdad. Entre nosotros y bajo nuestra forma de medir las cosas, bajo nuestro estándar, bajo nuestra forma de determinar lo que es bueno o malo, la mayoría en general nos veremos como buenas personas y diremos, tengo mis cosas, mis defectos, ¿y quién no los tiene? Pero soy una buena persona. Pero cuando uno se encuentra con la verdad que revela Jesús por medio del Espíritu Santo, uno se llega a ver realmente como es, como pecadores rebeldes que merecemos la condenación. Y eso no nos gusta. Es como si en toda nuestra vida crecemos mirándonos en una pantalla LED, en un celular, como si esta fuera un espejo. En esa pantalla vemos nuestra imagen, pero por medio de una aplicación que tiene un filtro para embellecer el rostro. Y nos vemos muy limpios y hermosos, aunque nunca nos aseamos ni peinamos. Cada vez que nos acercamos a esta pantalla, veremos esa imagen digital hermosa, creyendo que así es como nos vemos. Pero alguien sincero nos acerca a un espejo para mostrarnos nuestra verdadera imagen. Y nos vemos muy sucios, como un mendigo que no se bañó por años. Y no nos gustará ver esa imagen. Y odiaremos a aquella persona que nos la hace ver. Y hasta podríamos decirle que nos está ofendiendo, prefiriendo volver a la pantalla con el filtro que nos muestra la imagen perfecta, pero falsa de nosotros. Hay personas que hacen esto con Jesús cuando les hace constar que sus obras son realmente malas. Aunque a veces tengan apariencia de bondad, rechazan, odian a Jesús y junto con Él a aquellas personas que hablan de Él, que hablan de Jesús, que anuncian su evangelio. Pero está mostrando la verdad y tenemos la opción de aceptar esa verdad que Jesús nos hace ver. Y gracias a Dios que en su inmenso amor decidió salvarnos, decidió salvarme a mí y a ti por medio de Jesucristo en gracia. Gracias a Jesús, quien tuvo que soportar el estar durante muchos años en medio de una humanidad tan necia y perversa por la cual murió para salvarla, dentro de la cual yo formo parte. En Juan 7:1-9 se nos dice que Jesús no quería ir a Judea porque habían personas que querían matarle por sanar en día de reposo y por decir que era igual a Dios, el Padre.
Pero Jesús no evitó ir porque no quería que le mataran. No quería ir en esos días, porque aún no era su momento para morir. Luego, cuando llegó el momento, él se dejó atrapar y llevar a la cruz para morir. Y luego resucitó, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás, para así, de esta manera, regalarnos la salvación, librándonos del gobierno de Satanás, de la muerte eterna, y librándonos también de la esclavitud del pecado. Tú decidirás rechazar y odiar a Jesús porque te hace constar que eres una persona gobernada por el pecado, o reconocerás la grandeza del Señor y su santidad, la santidad de nuestro Señor, esa santidad perfecta, temiéndole, siendo de esta manera llevado al arrepentimiento, a reconocer tu verdadera condición para que enseguida lo reconozcas y te entregues al gobierno de Jesús sobre tu vida y recibas su salvación.